El examen físico del recién nacido incluye una buena medición de los parámetros antropométricos, ya que la vigilancia del crecimiento en el neonato a través de la evolución antropométrica reviste gran importancia en términos de detección de riesgos de morbimortalidad y deterioro del estado nutricio, permitiendo la toma de decisiones oportunas y convenientes. Para que el control de calidad en la evaluación antropométrica esté garantizado, se requiere conocer las técnicas de mediciones correctas, estar estandarizado y comparar con valores de referencia de una población similar. Las mediciones antropométricas más utilizadas en el neonato hospitalizado incluyen el peso corporal, longitud y medición de circunferencias. Además, al combinar algunas mediciones, se puede generar índices pronósticos nutricios y de utilidad diagnóstica. El peso corporal es la medida antropométrica más utilizada, ya que se puede obtener con gran facilidad y precisión. Es un reflejo de la masa corporal total de un individuo, tejido magro, tejido graso, fluidos intra y extracelulares, y es de suma importancia para monitorear el crecimiento de los niños, reflejando el balance energético. En el caso de los neonatos que se encuentran en terapia intermedia, el peso es medido diariamente para detectar cambios en la ganancia o pérdida de la masa corporal total y obtener así las velocidades de crecimiento. El niño debe ser colocado desnudo y sin pañal sobre la báscula, cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la charola y distribuido de manera uniforme sobre el centro de esta. Lo ideal es utilizar una báscula electrónica que proporcione el peso aproximado a los 10 gramos más cercanos. El peso debe obtenerse por duplicado para hacer un promedio de ambas mediciones, o bien puede repetirse la medición hasta que se obtengan dos cifras iguales. Si el paciente tiene colocados objetos como sondas o catéteres, lo cual es común en pacientes hospitalizados, se deben ser sostenidos en el aire para disminuir en lo posible errores de medición. En el caso de que sean objetos de peso conocido, este deberá ser sustraído del peso del neonato. La medida de la talla se realiza de manera sistematizada con el bebé bien estirado, la cabeza paralela al suelo. Se mide la distancia entre el talón y el vértice de la cabeza. La longitud media de un recién nacido es de unos 50 centímetros y lo ideal es realizar esta medición una vez por semana para monitorear el crecimiento lineal. Las circunferencias son indicaciones antropométricas de gran utilidad para medir ciertas dimensiones corporales. Si se utilizan en combinación con otras circunferencias o con pliegues cutáneos de la misma zona, indican el crecimiento de los pacientes y proveen referencias para evaluar el estado nutricio. Es importante cuidar la posición, ubicación y presión que se ejerce sobre la cinta métrica para medir las circunferencias, ya que de ello depende la validez y confiabilidad de la medición. El perímetro cefálico es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de masa cerebral. En los prematuros se espera un aumento de 0.1 a 0.6 centímetros a la semana. Sin embargo, es normal que durante la primera semana de vida extrauterina el perímetro disminuya alrededor de 0.5 centímetros debido a la pérdida de líquido extracelular. En los recién nacidos a término se espera una ganancia promedio de 0.5 centímetros a la semana durante los 3 primeros meses de vida. Cuando el aumento es mayor a 1.25 centímetros a la semana, es un signo de sospecha de hidrocefalia o una hemorragia intraventricular. Por el contrario, si la ganancia es mínima o nula, podría existir una patología neurológica asociada con microcefalia. El paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y de preferencia no debe estar en contacto con la cuna. Lo ideal para realizar esta medición es usar una cinta de teflón de 1 centímetro de grosor. La cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza y como referencia se utiliza el punto máximo del occipucio y la glabela en el entrecejo.
La cinta debe de situarse en plano horizontal, de manera que se encuentre a la misma altura de ambos lados de la cabeza. El inicio de la cinta, donde se ubica el cero, debe coincidir con la parte frontal de la cabeza, el entrecejo, y es ahí donde se realiza la lectura. La circunferencia del brazo proporciona información sobre el contenido de masa muscular y masa grasa. Específicamente en los neonatos, da una referencia de crecimiento y desarrollo físico y del aumento de las reservas corporales. Es un indicador muy sensible ante cambios rápidos de grasa subcutánea y de composición corporal. En general se esperan aumentos promedios semanales de 0.5 centímetros. Debe ubicarse el punto medio del brazo, de preferencia debe realizarse en el brazo izquierdo. Para medir el punto medio se debe doblar el brazo en un ángulo de 90 grados y mantenerlo pegado al tronco. Se toma como referencia el punto medio entre el acromión, el hombro, y el codo en la parte externa del brazo. Después, con el brazo relajado y extendido en posición horizontal, ligeramente separado del tronco y la mano en prono, se realiza la medición rodeando el contorno del brazo sin ejercer presión. Para ello se utiliza una cinta de fibra de vidrio con precisión de 1 milímetro y un grosor menor a 0.7 centímetros. La cinta debe de quedar en plano perpendicular al tronco del cuerpo y la lectura debe realizarse en la parte externa del brazo, que es en donde debe coincidir la cinta con el punto de inicio. Los neonatos con un perímetro de tórax menor a 29 centímetros se clasifican como de riesgo alto. No existe una cifra de referencia para indicar que el aumento en perímetro de tórax está siendo adecuado. Sin embargo, hay estudios de cambios que se observan a la semana en neonatos prematuros estables en promedio de 1.29-0.95 centímetros. Se utiliza una cinta de teflón con los extremos superpuestos y con precisión de 1 milímetro. La cinta debe ser colocada justo donde se ubican los botones mamarios del recién nacido y debe quedar en plano perpendicular al tronco del cuerpo. Durante la medición, el paciente debe de estar recto y con los brazos a los costados. La lectura de la medición debe realizarse en la parte frontal del pecho al final del evento expiratorio y no se debe de ejercer presión sobre la piel. Al igual que el perímetro del tórax, la circunferencia del muslo se utiliza para monitorear la acreción del tejido adiposo y no existen cifras de referencia que indiquen que el aumento en este indicador sea el adecuado. Se mide el punto medio del muslo entre el tocánter mayor y el borde patelar, con la pierna flexionada en un ángulo de 90 grados. Justo donde se marca el punto medio se coloca la cinta con la pierna en flexión y se mide el contorno del muslo sin ejercer presión. Durante sus primeros meses de vida, los bebés son indefensos y dependen totalmente de nosotros para sus cuidados. Sin embargo, nacen con un instinto de supervivencia que se manifiesta a través de respuestas musculares involuntarias. Estas respuestas, llamadas reflejos, tienen un papel muy importante ya que nos ayudan a identificar que el bebé se está desarrollando correctamente. En el reflejo de prensión palmar se comprueba que al tocar la palma de la mano del bebé note algo y la cierre agarrándose con fuerza. Para comprobar el reflejo de Moro se coloca al bebé en una superficie acolchada, se coge su cabeza y se deja caer, sosteniéndola antes de que termine su caída. El niño reacciona abriendo los ojos y los brazos debido al sobresalto. Para el reflejo de Gallant se coloca el niño boca abajo y se presionan puntos paralelos a la columna vertebral. El bebé curva su espalda y se gira ligeramente en la dirección de la que proviene el estímulo. Para comprobar el reflejo de prensión plantar, al tocar la planta del pie, el bebé debe reaccionar cerrándola, como en un intento de agarre. El reflejo de marcha automática consiste en que cuando se sujeta al bebé por las axilas y se le sitúa sobre un plano recto,
A partir del estímulo en la planta de los pies, flexiona o estira sus piernas, alternativamente como si quisiera caminar. En el reflejo de búsqueda o de succión, cuando se acaricia la mejilla del bebé, vuelve su cabeza buscando comida. La piel. A la inspección, la piel del recién nacido puede aportarnos datos importantes en la búsqueda de patologías y así una de las primeras cosas que vemos es el color. Si la piel presenta un color blanco de palidez intensa, podríamos estar frente a una enfermedad hemolítica por anemia importante. La piel del recién nacido es rosada y suave. A menudo se observa acrocianosis, una pigmentación azulada de las manos y los pies a lo largo de las horas posteriores al nacimiento. Puede presentar equimosis, que son hematomas, y petequias, que son hemorragias puntiformes, tras un parto complicado. Suele existir un cierto grado de inflamación en el área periorbitaria. La piel puede recubrirse de unto sebáceo, en especial en los pliegues corporales. La piel reabsorbe el unto para mantener su suavidad. Puede aparecer lánugo en la cara, los brazos y la espalda. La piel puede resecarse y descamarse al cabo de unos días. Suele aplicarse pequeñas cantidades de crema hidratante pediátrica para hidratarla. Se debe evitar el uso de jabón. Cabeza. Su forma en el momento del nacimiento depende del tipo de parto y de la presentación. La cabeza de un niño nacido por cesárea o con presentación de nalgas se caracteriza por su redondez, con las suturas juntas, porque no ha experimentado las deformaciones plásticas de los que nacen por vía vaginal. La cabeza del lactante puede ser asimétrica después del nacimiento. Las fontanelas anterior y posterior son firmes y aplanadas. El perímetro craneal es de 33 a 34 centímetros. La desaparición del moldeado o cambio de la morfología craneal fetal para adaptarse a la de la pelvis materna puede requerir varios días. Edema del cuero cabelludo, conocido como tumor del parto, puede cruzar los márgenes de las suturas. Por el contrario, un cefalohematoma es una acumulación de sangre entre el periósteo y el cráneo que no atraviesa los márgenes de las suturas. En algunos casos se observan marcas producidas por el electrodo de monitorización interna, el extractor con vacío a los forceps de haber utilizado durante el parto. Las suturas son espacios virtuales que separan los huesos del cráneo que no están soldados entre sí. Son la mediofrontal o metópica, la frontoparietal o coronaria, la interparietal o sagital y la parieto-occipital o lambdoidea. Las fontanelas tienen un tamaño muy variable, entre 1 y 4 centímetros de diámetro mayor, dependiendo del grado de cabalgamiento de las suturas y del tamaño de la cabeza, y podría decirse que siempre es menor en el momento del nacimiento que en edades posteriores. Su tamaño es puntiforme, palpándose con facilidad en la unión de los huesos parietales y el occipital. La cara. Las fascias normalmente es simétrica, pero puede ser asimétrica cuando el maxilar inferior del feto ha estado mucho tiempo apoyado contra un hombro. Existen fascias que son características para algunos síndromes específicos. La asimetría facial se considera indicativa de una parálisis facial, por lo que debe notificarse al médico. Valoración de ojos en recién nacido. Los párpados suelen estar edematosos y además a los recién nacidos les cuesta trabajo abrirlos por la fotofobia. Así que es difícil verles los ojos durante los primeros días, pero puede haber enoftalmia o malformaciones graves que no se van a diagnosticar si no se examina bien. Valoración de nariz en recién nacido.
La inspección de la base nasal nos permite valorar la simetría y permeabilidad de las ventanas nasales o narinas. Debemos observar el movimiento de las alas nasales durante la respiración con el fin de diagnosticar un posible colapso alar. Valoración de boca en recién nacido. Se examina la boca para detectar posibles problemas. En raras ocasiones los recién nacidos nacen con dientes, que pueden necesitar ser eliminados o nacer con labio leporino o un paladar hendido. Valoración de oídos. Hay que buscar activamente anomalías o lesiones en los pabellones auriculares y en el conducto auditivo. Todo recién nacido que presente estas anomalías se debe evaluar para descartar sordera. Valoración de cuello. Se debe de verificar la simetría del cuello, porque se pueden producir pequeños hematomas que al cicatrizar pueden producir fibrosis. Valoración de clavícula. Se examina la flexibilidad, movilidad y se comprueba que el recién nacido no se haya roto ningún hueso durante el parto, en específico la clavícula, y que no tenga ninguna extremidad no formada o ausente. Valoración del tórax del recién nacido. La valoración del recién nacido o examen neonatal son pruebas que se realizan a los bebés recién nacidos para detectar una amplia variedad de trastornos. Las clavículas y costillas están en posición horizontal. El tórax del recién nacido tiene una forma cilíndrica. La formación del nódulo mamario tiene directa relación con el crecimiento intrauterino, por lo que es útil para estimar edad gestacional. El objetivo de las pruebas de detección para recién nacidos es detectar afecciones posiblemente fatales o incapacitantes en recién nacidos lo antes posible, a menudo antes de que el bebé presente signos y síntomas de la enfermedad o afección. Los ruidos cardíacos coinciden con el comienzo de la diástole ventricular y se percibe con mayor nitidez en el focos de la base cardíaca. Es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar y de la apertura de las válvulas tricúspide y mitral. Los ruidos cardíacos son pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos en los pulmones. Se escuchan cuando una persona inhala. Se cree que ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Los estertores se pueden describir más ampliamente como ruidos húmedos, secos o finos o roncos. Se busca alguna afección pulmonar parcialmente mortal que impida la llegada de suficiente oxígeno a los pulmones y a la sangre. Los bebés también pueden tener síndrome de dificultad respiratoria. En la valoración del abdomen, el médico examina con la forma general del abdomen, analizando además del tamaño, la forma y la posición de los órganos internos como riñones, hígado y el vaso. Un aumento en el tamaño de los riñones puede indicar bloqueo del flujo urinario. Un lactante presenta un sistema digestivo que no está totalmente maduro, por lo que es normalmente que estos sonidos estén presentes y sean normales. Suele suceder tras alimentar a su bebé. Estos ruidos aparezcan debido al proceso digestivo que se ha puesto en marcha para digerir los alimentos. El líquido en formación de orina, o sea la diuresis, promedio de recién nacido es de 2 a 5 miligramos por kilo a la hora. La orina con densidad entre 1000 y 1010 y osmolaridad aproximadamente de 250. El cordón umbilical En el cordón umbilical se buscan signos de que este es sano. Si este presenta alguna infección, se presenta como secreción amarillenta, purpurenta y maloliente en el muñón, enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad de la piel alrededor del muñón, alimentación deficiente y fiebre entre 38 grados o superior. Valoración de los genitales masculinos. En los varones debe examinarse el pene para detectar hipospadias o epispadias. En los varones de término, los testículos deben estar en el escroto. La hinchazón escrotal puede implicar una hidrócele, una hernia inguinal o más rara vez una torsión testicular. En caso de hidrócele, puede transiluminarse el escroto. La torsión es una emergencia quirúrgica, causa equimosis y una consistencia dura. Valoración de genitales femeninos. En las niñas de término, los labios son prominentes. Las secreciones vaginales mucoides y serosanguíneas, es decir, pseudomenstruación, son básicamente normales. Se deben a la exposición intrauterina, a hormonas maternas y a la privación después del parto.
A veces hay un pequeño apéndice de tejido himeneal en la horquilla posterior. Esto se considera secundario a la estimulación hormonal materna, pero desaparece en unas pocas semanas. Valoración de columna del recién nacido. Se inspecciona para detectar signos de espina bífida, en particular exposición de meninges o médula espinal. Valoración del ano en el recién nacido. El calibre anal se coloca el niño en decúbito supino con los muslos flexionados sobre el abdomen, posición de litotomía, y se calibra el ano con tallos de Egar, cuya numeración indica su diámetro en milímetros. El calibre anal se considera como el tamaño con el cual el dilatador llena el canal anal cómodamente, sin dolor, con blanqueamiento suave de la piel en los bordes del ano. Hay que confirmar la permeabilidad y posición normal del ano. Valoración de las extremidades. Las extremidades deben presentar simetría, cada una debe contar con 5 dedos sin presencia de membranas interdigitales, es decir, la presencia de piel entre el espacio entre 2 o más dedos. Evaluar también la presencia de sindactila, es decir, fusión entre 1 o más dedos, así como polidactilia, que no exista la presencia de más de 5 dedos por mano o pie. Evaluamos la simetría, la limitación de movimientos pasivos y activos de manera normal. Encontramos resistencia en la extensión. Las plantas de los pies deben tener una coloración rosada y se deben de visualizar los surcos en casi toda la superficie. Observamos la posición normalmente de los pies en varo. También se evalúa la presencia de pie equinovaro, metatarso abducido, pie talocalcáneo, parálisis de Herb-Duchenne y parálisis de Klumple. Examen neurológico, estado de conexión con el medio. Este examen es el instrumento para conocer el estado funcional y madurativo del sistema nervioso del niño. Se realiza mediante la observación de la apertura espontánea de los ojos y del tipo de movimientos oculares. Se observan los periodos en los que los ojos permanecen abiertos y se aparecen algunos movimientos en ellos y en la cara. En los reflejos se evalúa de forma general y el tono muscular. Debe evaluarse la simetría de movimientos, postura y tono muscular, como el reflejo de succión. Es donde los labios del recién nacido se excitan con el contacto de un objeto. El reflejo de búsqueda, si presiona cerca de la boca del bebé, se observa cómo mueve hacia ese lado la boca y la cabeza. El reflejo de apoyo y marcha, si se mantiene al bebé de pie, se observa cómo endereza y estira los miembros inferiores. Reflejo de prensión palmar, el bebé cierra las manos cuando nota un objeto en ella. Reflejo de prensión plantar, los dedos deflexionan hasta presionar el objeto. Reflejo de Babinski, la presión suave en la planta del pie provoca que extienda los dedos en forma de abanico. El reflejo de Moro, cuando el bebé oye un ruido fuerte o se le cambia de posición, separa los brazos. Reflejo cervical tónico asimétrico, cuando el bebé está hacia arriba tiende a mantener la cabeza rotada hacia un lado u otro y a la vez extiende los miembros del lado en que gira la cabeza y flexiona los del lado contrario. Cuando está hacia abajo es totalmente lo contrario. Examen motor, tono y postura. Se da una reacción de enderezamiento al colocar al recién nacido en posición erecta con los pies apoyados en la mesa de examen. La respuesta madura es que aparece una extensión de las extremidades inferiores y del tronco. El tono flexor del cuello sucede al tratar de cambiar al recién nacido hacia la posición sentada. La motilidad y fuerza. Cerca de las 32 semanas el movimiento es predominante flexor al unísono y a las 36 semanas este movimiento flexor activo es más a menudo alternante.